de inversión de cuánto costaría rehabilitar y luego dar mantenimiento durante un periodo de tiempo a esa carretera. Y eso como primera entrega para luego trabajarlo en cuanto a su evaluación financiera. Podemos ir comentando detalles conforme se vayan enterando del alcance, pero bueno, tengan en cuenta que ya el grupo que quedó integrado, pues es necesario que se pongan a trabajar en esa primera entrega de su proyecto por equipo. Hay las reglas del curso que también están en una presentación que van a encontrar en Educafi y que bueno, si estuviéramos atrasados el jueves y todavía no hubiera Educafi, pues se las comparto por el chat, que también hay un grupo de chat y si alguien me hace favor de compartirles la liga aquí en el chat de la sesión de Zoom para que la tomen y se puedan integrar al chat de WhatsApp a través del cual pues yo les paso tanto material que se va a comentar en clase como eventualmente la notificación de alguna dificultad que pudiera tener con estar presente en el tiempo de la sesión o con mi conexión, en fin. Básicamente esas son las herramientas de comunicación. Ya también hay dos tareas que son para este jueves y que, bueno, se entregan de forma individual y a través de Educafi. Como todavía no tenemos Educafi, la instrucción para todos es vayan haciendo las tareas porque cuando tengamos Educafi, ya solo les confirmo que ya está el acceso para que suban las tareas que hasta ese momento se hayan asignado. ¿De acuerdo? ¿Alguna Super, pregunta? profesor. Sí. Perdón por interrumpirlo. Dos preguntas nada más. En lo Sí. que respecta a la tarea 1, nada más es la captura de pantalla de la encuesta, sí, tal cual, donde dice Sí, ya sí. la... Correcto, don Ok. Juan. Es nada más, Y, ahí sobre todo lo que me interesa es que quede registrado en Educafi, que bueno, pues que hicieron esa tarea, ¿no? Pero no es nada en particular más allá de subir la pantalla de evidencia, ¿no? Oiga, profe, y si se me olvidó hacer la captura de pantalla. Bueno, lo que puedes hacer es volver a entrar al LinkedIn y pues nada más ahí la captura de pantalla donde ya estás dentro del grupo. Ah, ok, perfecto. ¿Va? ok, profesor, y Gracias. nada más una última cosa. Ahorita, por ejemplo, en mi equipo se anexaron otros dos compañeros, entonces, Sí, ¿esos dos compañeros van a seguir con nosotros hasta el final del sí, sí, curso? sí. Sí, dijeron que los conocían a ustedes, que se llevan muy bien y que Ah, sí, no tienen inconveniente en trabajar con sí, ustedes, no, ¿no? no hay ningún Entonces, problema. este, sí, por favor, la idea es que se mantengan ya esos grupos armados y que en cada momento que les pida trabajar por equipo, pues ya sepan a qué sala recurrir y directamente se vayan a su sala, ¿no? Ahorita en principio ya quedaron armados dos equipos. Me parece que hay algunas personas que pudieron haber estado la semana pasada y que ahorita no están y no estoy seguro si es porque simplemente faltaron hoy o si porque se cambiaron de grupo. Pero bueno, para quienes, creo que hay dos grupos que ahorita solo había dos o tres personas, si de pronto les faltan los compañeros con quienes habían empezado a trabajar, pues si tienen forma de contactarlos, asegúrense de si siguen en el curso o si se cambiaron. Y si fuera el caso que se cambiaron, pues ya me lo comentan la semana que viene y pues a lo mejor hacemos un reacomodo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces vámonos con el tema de hoy, que como ya les comentaba la clase pasada, en un primer momento lo que vamos a hacer es visualizar el contexto económico en el que se desarrollan los proyectos de ingeniería civil y eso como preámbulo para ir teniendo la sensibilidad de por qué el contexto económico es relevante en la evaluación de los proyectos de ingeniería. Entonces, cuando vemos notas de periódico, ¿no? Como puede ser estos encabezados, por cierto es muy reciente, el del Economista, que nos dice que el PIB de México cayó 8.5% y que eso es lo peor de lo que se tiene registro desde 1932, o sea, casi en el último siglo. Pues de pronto, pues sí, sin duda suena muy terrorífico, pero pues también cuesta trabajo
dimensionar qué tanto es eso, ¿no? ¿Es el fin del mundo o no es el fin del mundo? ¿No? Entonces, bueno, pues el seguimiento de los indicadores económicos pues, nos permite tener una perspectiva un poco más amplia. Entonces, bueno, sin duda, la pandemia y algunos otros factores en el año que recién concluyó, pues se tradujeron en una contracción importante de la actividad económica. ¿Quién me dice qué es eso del PIB? Ese es el Producto Interno Bruto. ¿Y a qué corresponde el PIB? O sea, ¿qué Es es la lo que...? cantidad de actividades terciarias que tiene un país a lo largo de un año, ¿no? Bueno, que yo más o menos recuerde. Y no solo de actividades terciarias, o sea, el PIB lo tenemos integrado primero por tres grandes sectores, ¿no? El sector primario, secundario y terciario. En el primario están la agricultura y las industrias extractivas, o sea, la minería y el petróleo. En el sector secundario está la actividad industrial, en la cual está la construcción, y el sector terciario, que es básicamente la actividad comercial y de servicios. Y entonces, lo que hace cada empresa por su cuenta o cada unidad económica por su cuenta durante el año, pues el INEGI hace la suma y pues eso permite hacer comparaciones sobre cuánto se ha incrementado la producción o en este caso, cuánto se contrajo la producción, ¿no? Entonces, si la producción del país la viéramos en una base 100, ¿no? Que dijéramos en el 2009 se produjeron el equivalente a 100 millones de pesos, el número anda por ahí más bien de los 20 millones de millones, pero bueno, para esquematizarlo, si dijéramos que la producción del país es de 100 millones en 2019, pues cuando llega 2020 y nos dicen que hay una caída del 8.5%, pues implica que la producción dejó de ser 100 y bajó a ser 91.5. ¿Por qué? Porque es importante tener esta medición del valor de la producción. O sea, ¿por qué creen que sea relevante para efecto de decidir sobre la realización de un proyecto de ingeniería? A ver, Donaldo. Y si no anda Donaldo por ahí, entonces Alejandro Bustos. Pues porque en los proyectos que vamos a hacer tiene un gran impacto el desarrollo económico, porque no es lo mismo presupuestar que el concreto va a salirte a un cierto precio y que unos meses después haya una caída grande o que el precio que provoque que el precio del concreto se eleve. Y es así para todo lo que estás abarcando en el proyecto, no solo un solo material. Ok, esa es una posibilidad. A ver, Daniel Rangel. Pues sí, porque la estabilidad de los mercados en muchas ocasiones pues genera pues estabilidad pues para los proyectos que nosotros tenemos y los precios pueden variar. Ok. Ana Karen, un último comentario sobre por qué es relevante conocer la evolución del PIB cuando estamos haciendo la evaluación de proyectos de ingeniería civil. Pues es que tenía la misma idea que mis compañeros. Ok, bueno, pues o sea, sí, la actividad económica, pues uno de sus fenómenos más significativos, pues sin duda es el de la formación de precios y pues ciertamente incide el qué tanto se produce en la formación de precios, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ese fenómeno de la formación de precios en la siguiente clase.
y bueno, y ciertamente incide. Pero véanlo de esta forma porque es la más significativa, ¿no? O sea, cuando estamos programando la realización de una obra de ingeniería, lo hacemos, uno, por pensar que la actividad económica va a crecer eh, a partir de que exista esa obra de ingeniería. Y entonces las obras de ingeniería pues, son detonadores de crecimiento, ¿no? Tanto cuando se realizan por el costo que representan y todas las actividades económicas que tienen que ver con la ejecución de la obra de ingeniería, como con lo que va a venir después, ¿no? O sea, cuando ponemos, por ejemplo, una autopista en lugar de una carretera que tiene nada más carril de ida y vuelta, pues la autopista va a permitir reducir los tiempos de traslado de un lugar a otro, va a también mejorar los niveles de seguridad y eso se va a reflejar también en un mayor intercambio comercial entre las ciudades que está conectando o las regiones del país que está conectando esa autopista. Entonces, en la medida en la que existe la autopista, se propicia el crecimiento económico. Pero cuando tenemos un escenario como este, el que se generó a partir de la pandemia, en el que se contrae la actividad económica, porque bueno, pues en buena medida ha habido muchas limitantes a la movilidad, y entonces esas limitantes a la movilidad se han traducido en una disminución de la actividad económica. Entonces, la demanda que existe de bienes y servicios se está disminuyendo, ¿no? O sea, el por qué pasó de 100 a ser 91.5, bueno, pues porque se dejaron de producir y vender muchas mercancías o se dejaron de ofrecer servicios derivados de que pues están estas medidas de distanciamiento social, ¿no? Y entonces, si teníamos un proyecto en el que la expectativa era que la recuperación de la inversión en el proyecto iba a venir en función del número de usuarios que tuviera esa carretera, por ejemplo, o de la carga, de los usuarios de carga que utilizaran esa carretera. Si disminuye la actividad económica, entonces también disminuye la demanda de los usuarios de esa autopista, por poner un ejemplo. Y entonces las posibilidades de recuperar la inversión en esa autopista se ven limitadas al existir una menor actividad económica. Entonces, vamos a encontrar condiciones propicias para la inversión en la medida en la que la economía tenga una tendencia a crecer, porque eso implicaría que va a necesitar de un mayor soporte o de una mayor cobertura de infraestructura para realizar justo esas actividades comerciales. Esta medición del PIB pues, se realiza trimestralmente, pero hay otros indicadores como puede ser el indicador global de actividad económica que se ve en la figura del lado derecho, que se va mes con mes. Y bueno, pues esta es una imagen de septiembre del año pasado, en donde pues justo se ve este gran bache que fue los meses de abril y mayo del año pasado, y cómo, por un lado, pues no se ha logrado la reactivación de todas las actividades económicas, pues justo porque sigue existiendo una emergencia sanitaria, y luego porque durante estos 2 meses en los que se deja de en los que disminuye significativamente la actividad económica, pues a la vez tiene sus repercusiones en la actividad futura, ¿no? O sea, en la medida en la que una empresa o una persona no tiene ingresos durante un periodo de tiempo, pues sus posibilidades de realizar gastos e inversiones en el tiempo posterior a ese lapso en el que no tuvo ingresos se ven disminuidas, y de ahí que pues no logra recuperar los niveles que tenía antes de presentarse la primera cuarentena.
Entonces, bueno, pues les está tocando, a querer o no, pues un momento de mucha complejidad en cuanto a la evolución de la economía, ¿no? O sea, vean cómo pues es este bache, que en términos anuales fue del 8.5%, pues nos regresa, es como si nos regresara en el tiempo, ¿no? O sea, nos regresa a los niveles de producción que teníamos hace 10 años, más o menos. ¿Y por qué el que regresemos a niveles de actividad económica de hace 10 años pudiera ser algo que no es conveniente? A ver, ¿quién me da una idea? Por ejemplo, profesor, recuerdo que en un trabajo de investigación que hice, leí que en el gobierno de Ernesto Zedillo también se tuvieron muchas, pues, depresiones en el PIB, y eso repercutía en el precio en el precio que podía obtener la gente en los productos o en la calidad de vida que también podían tener. Sí, hay ese efecto, ¿no? Sí, en ese periodo, ¿no? Pues ustedes apenas estaban haciendo, hubo un momento en el que el PIB cayó 6.3%. No fueron por otras razones, pero hubo un año en el que la producción se cayó 6.3%. Vino luego un momento de rebote en el que lo que cayó un año, al año siguiente se recuperó. Y bueno, pues hoy o todo este año, la discusión o la atención va a estar en qué tanto se logra recuperar, ¿no? O sea, ya caímos 8.5 en el 2020, y entonces, pues la gran duda es qué tanto se va a lograr recuperar en 2021, ¿no? Ya ven, por ejemplo, este otro momento de crisis económica, que esto es en 2009, donde se conjunta una crisis financiera a nivel internacional, y se agrava aquí porque también tuvimos algunas semanas de cuarentena por una epidemia de influenza. Entonces bajó 5.1% en el año 2009, pero en el 2010 lo recuperó, ¿no? Entonces al terminar 2010 ya estábamos donde nos habíamos quedado en 2008. Acá parecido, ¿no? O sea, en 2004, no, perdón, esto es en el 95. En el 95 es esta caída de 6.3%, pero en el 96 rebota al 7.1%, entonces compensa lo que había perdido y ya se ubica un poquito más arriba. E insisto, entonces, ahora la duda es que cómo se va a comportar la economía, siendo que ya caímos 8.5%, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se va a tardar el país o las diferentes economías, y lo vemos a nivel mundial, en recuperar los niveles de actividad? Y entonces, ¿por qué es importante el tener este seguimiento sobre cuánto tiempo va a tardar en recuperar la actividad? Bueno, pues sí, porque esas reducciones en la actividad, pues a la vez se traducen en reducciones en el ingreso disponible para toda la población. Entonces, teníamos 100 pesos para repartir entre todos. En un año dejaron de ser 100 y se convirtieron en 91.5. Y entonces, si la población fuera constante, pues implica que si le tocaba a cada quien un peso, pues al año siguiente ya no fue un peso, sino fueron 91 centavos y 5 centésimas, que entonces ya implicaba que esta reducción del 8.5% pues eran ingresos menos que tenía disponibles cada persona. Pero si además agregamos el efecto que tiene el crecimiento de la población, pues ya no somos la misma cantidad que éramos hace 10 años, ahora somos más, y entonces es un efecto doble, ¿no? O sea, por un lado está la caída en la actividad económica, ese 8.5%, pero que se agrava al considerar que ahora además somos más los habitantes del país, y entonces pues nos toca, suponiendo que fuera una distribución homogénea, pues nos toca menos pesos de los que nos tocaban hace 2 años. Y que eso, más allá de que nos pueda
tocar a través de nuestro trabajo directamente un salario, y que entonces en escenarios de crisis económica, al haber menos pesos para repartir, pues la tendencia va a ser ver cómo los salarios bajan o cómo disminuye el número de empleos disponibles. Pues también el efecto que tiene es que el gobierno también dispone de menos pesos porque cobra menos impuestos, hay menos productos que se están vendiendo o menos servicios que se están contratando, y al tener menos recursos disponibles, pues también las posibilidades de ofrecer servicios a la población se ven limitadas, ¿no? Entonces, el estar en escenarios de caída económica es muy perjudicial en general para todos los habitantes del país, porque implica tanto efectos directamente en nuestros ingresos o en nuestra condición laboral, como efectos secundarios a partir de que el gobierno no dispone de suficientes recursos para cubrir los servicios que presta directamente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, entonces, grabémonos, aquí está lo que comentaba de las actividades primarias, secundarias y terciarias. El INEGI lo va publicando cada trimestre, y entonces normalmente se presenta en relación al trimestre anterior y al mismo trimestre del año pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues este fue el segundo trimestre, justo el trimestre de la cuarentena, donde pues tuvimos caídas muy pronunciadas, ¿no? O sea, del casi 20% en el total. Y ven cómo pues lo que se conserva o que resiente menos los efectos son las actividades primarias, donde ya decíamos están los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues si algo teníamos que hacer era seguir comiendo, pero se nota particularmente en el freno de las actividades industriales, ¿no? Que cayeron casi 25% comparado con el mismo trimestre del año previo, ¿no? ¿Quiénes van definiendo cuáles son las expectativas de lo que va a pasar en el futuro? Bueno, pues es un gran agregado que resulta de la opinión que van teniendo los diferentes actores económicos. Hay un instrumento que es una encuesta que levanta el Banco de México, ya luego hablaremos con más detalle de quién es Banco de México, pero le pregunta a un panel amplio de especialistas qué es lo que esperan que vaya a suceder con la economía en el tiempo. Y entonces, bueno, estas encuestas se realizan de forma mensual, y en este momento, que era la de agosto del año pasado, lo que decía el promedio de los encuestados es que la economía en el 2020 se iba a contraer el 9.97%. Ya estamos viendo en la página previa que fue del 8.5%, o sea, fue menos malo de lo que se esperaba en agosto. Y en agosto lo que decían es que la expectativa era que para 2021 la economía crecería 3%. Y eso nos llevaría a que si crece 3%, pero antes habría perdido 10%, pues todavía faltaría otro 7% por recuperar. En la medida en la que pues ha ido avanzando el desarrollo de vacunas y se empieza a percibir que es posible su aplicación, pues fue que no cayó tanto y que las expectativas para este año se han ido mejorando un poco. Pero sin embargo, siguen estando por debajo de lo que fue la caída en el 2018, lo que implica que la recuperación pues va a ser una recuperación que por lo menos te va a llevar todo el 2021 y también el 2022, ¿no? Y bueno, pues aquí presenta otras variables, ¿no? El tipo de cambio, que tiene efectos importantes en lo que decían sobre la conformación de precios. La inflación, la vamos a ver la próxima clase,
qué es eso y cómo incide en la evaluación de los proyectos, pero bueno, pues es otra de esas variables que los especialistas le dan seguimiento porque pues a la vez tiene un efecto importante en la actividad económica y en las tasas de interés. Entonces, bueno, quédense con que existe ese instrumento del Banco de México que va tomando la medida de lo que opinan los especialistas. No es que eso vaya a suceder, pero pues los economistas a la vez tienen claro que el comportamiento de la economía en buena medida depende de las expectativas que van teniendo los diferentes actores. O sea, si todos pensamos que nos va mal, pues al final termina yendo mal. Si algunos empiezan a sentir que les puede ir bien y el que les puede ir bien los lleva a tomar decisiones en cuanto a la forma en la que gastan e invierten, pues eso termina a la vez también propiciando que la economía vaya retomando su nivel de actividad. Estas mediciones pues se pueden ver así en serie, ¿no? Les decía que la caída que tuvo la economía en el segundo trimestre del 2020 pues nos regresó a los niveles de producción que teníamos prácticamente 10 años atrás, ¿no? Lo pueden ver aquí, como si nos vamos en el mismo nivel, pues coincide con el 2010. Y estos son, bueno, pues el valor del Producto Interno Bruto a precios del 2013. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, aquí qué tan conveniente sería, pues, tomar en cuenta la opinión de los especialistas, porque, bueno, como usted lo comentó, bueno, lo mencionó, podría ser que a lo mejor los especialistas den un punto de vista negativo en cuanto al crecimiento del PIB Sí. u otros indicadores de la economía, y digamos eso como que incite a los inversionistas o a los que iban a hacer proyectos a que ya no lo hagan. Entonces eso provocaría, pues, digamos, tal vez un decremento aún mayor. Sí, sí es correcto como lo está señalando Isaac. Esta opinión de los especialistas, que a la vez ubiquemos, no son especialistas que están aislados, sino son especialistas que participan dentro de alguno de los actores, ¿no? O son parte de la banca o son parte de la industria. Entonces, pues opinión que en efecto podría estar sesgada. Lo relevante es que se traduce en decisiones de los actores económicos, ¿no? Entonces, si ellos lo están viendo con esa perspectiva negativa, es porque al interior de sus organizaciones, pues tienen esa sensación de que las condiciones apuntan en esa dirección, de que va a bajar o de que no se va a recuperar lo suficientemente rápido. Y entonces van tomando decisiones en función de ello. O sea, una empresa que empieza a ver que sus expectativas de ingresos para los próximos meses son reducidas, pues ¿qué tipo de decisiones va a tomar? Uno ya no va a invertir lo que tenía programado, porque ¿para qué invierto ahorita si de cualquier modo no hay quien me compre? Puede incluso tomar decisiones como despedir a parte de su plantilla. Porque dice, bueno, pues si ahora voy a producir menos, pues entonces ya no necesito tanto personal y conservar el personal que hoy tengo me está significando un gasto que me genera incluso pérdidas, ¿no? Entonces, esas decisiones que van tomando al interior de cada organización, pues va conformando ese comportamiento agregado. Entonces, aquí lo que de pronto se vuelve relevante es el qué se puede hacer desde las decisiones de los principales actores, dentro de los cuales destacadamente estaría el gobierno, para propiciar que la perspectiva del conjunto de los demás actores económicos se vaya modificando y entonces sus decisiones vayan siendo en el sentido de reactivar la actividad económica. Y entonces, bueno, pues ahí es donde siempre entraremos en el estira y afloja, ¿no? O sea, es muy difícil pensar
que el gobierno por sí solo pueda mover la economía, pero sí puede hacer muchas cosas para propiciar que se mueva, o también puede hacer cosas que incentivan el que no se mueva, ¿no? Seguramente nos va a salir pronto en alguna de las notas que revisamos aquí en clase, pero pues actualmente se está discutiendo con mucha intensidad lo que tendría que pasar, por ejemplo, con la forma de generar y distribuir energía eléctrica. Entonces, si las señales van en el sentido de que el gobierno dice, no, esto es una actividad en la que yo quiero tener preferencia, pues alguien que estaba pensando en invertir en una planta de generación de energía, cuando ve que no hay las condiciones que le vayan a permitir recuperar su inversión, pues lo que dice, entonces mejor no invierto, ¿no? Pero que en un momento como en el que estamos, en el que la actividad económica está contraída respecto a periodos previos y hay esta expectativa de que va a tardar en recuperar, pues señales como esa tienden a dificultar que la economía, digamos, se vuelva a poner en marcha, ¿no? Y eso, bueno, pues existen otras variables que no son tan fáciles de controlar como pudiera ser en efecto el control de la epidemia, y que de pronto lleva a poner frenos, ¿no? O sea, como sucedió ahora en enero, en el que pues, si los contagios se aceleran, pues hay que volver a poner restricciones a las actividades para tratar de disminuir los contagios, ¿no? Entonces, pues eventos como la evolución que puede tener en este contexto de la pandemia, pues van a favorecer o a frenar la reactivación económica, ¿no? Así como en las últimas semanas pareciera que vienen bajando los contagios y cada quien en su circunstancia guarda la precaución, pues a lo mejor esos contagios se mantienen a la baja y eso permite que la actividad económica vaya retomando ritmo, siempre y cuando nosotros como lo individual mantengamos esas precauciones. Si llega Semana Santa dentro de un mes y otra vez nos volvemos a juntar para unas cervezas y nos contagiamos, pues entonces seguramente hacia a finales de abril o mayo estuviéramos viendo un repunte en los contagios y eso se podría traducir en nuevas restricciones. Entonces, si ahorita apenas se están empezando a abrir cines y restaurantes, pues pudiera ser que si no nos cuidamos de los contagios, pues hacia abril o mayo tuviéramos que ver otra vez que se cierran y eso con su consecuente efecto en el comportamiento agregado de la economía. Bueno, pues aquí otra gráfica que muestra variaciones y pues vean cómo ese pues ya muy célebre segundo trimestre de 2020, pues con una caída que no tiene precedente, ¿no? Como trimestre. Bueno, comentarios, preguntas hasta aquí. Profesor. Sí. Y por ejemplo, para poder solucionar pues esa depresión que se está observando ahí, pues es bastante complicado, ¿no? Porque como usted dice, está la parte en la que está la parte de salud pública y la pandemia, en donde no podemos salir, pero no habría la posibilidad de poder visualizarnos en otro tipo de países que estén manejando esta situación económica de una mejor forma, porque pues la pandemia se encuentra en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Y hay países menos afectados que otros. Claro, tomando en cuenta el contexto de nuestro país, ¿no? Claro, claro, incide, ¿no? Ya podemos pensar, por ejemplo, en lo que está haciendo en Estados Unidos, que bueno, pues ha tenido niveles de contagio similares o superiores a los nuestros, en el que en un primer momento, con el anterior presidente que tenían, pues, no le dieron mayor importancia, y luego de cualquier modo decidieron no poner demasiadas restricciones para no afectar tanto a la actividad económica. Entonces allá en Estados Unidos su caída del PIB no pasó del 4% en el 2020, o sea, comparado con la nuestra, entonces es más del doble. Y por ser Estados Unidos, pues hoy tienen la posibilidad de decir
que van a poner en marcha un paquete de apoyos tanto a las personas como a las empresas por una cantidad estratosférica de dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a facilitar que las empresas y que las personas dispongan de recursos. Entonces, si a ti te mandan a tu cuenta de un día a otro 10,000, 20,000 pesos y te dicen, esto es nada más un apoyo para paliar los efectos de la crisis, pues bueno, habrá quien no tenga nada que hacer con ellos y a lo mejor se los guarde, pero lo que va a hacer el grueso de las personas que reciban esos apoyos, pues es pagar parte de lo que deben y además gastarse el dinero pues, en hacer algunas compras. Habrá incluso los que decidan tomarse algunos días de descanso. Y entonces todo eso se traduce en un gasto que empieza a circular entre otras personas y otras empresas, en la medida en la que pues sea que les compro, les pago lo que les debía, y esos recursos al final se transforman en un gasto o en una inversión que propicia que vuelva a crecer la economía. Claro, los gringos lo pueden hacer porque pues ellos tienen su maquinita para hacer dólares, ¿no? O sea, un país como el nuestro no es tan fácil que saque dinero de la nada y lo reparta, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que ser un poco más disciplinados en cuanto a de cuántos recursos podemos disponer para traducirlos en apoyos hacia las personas o hacia las empresas. Entonces, si la estrategia es no puedo gastarme el dinero que no tengo, pues entonces el tránsito que vamos a tener en lo que logramos tomar vuelo otra vez, pues seguramente va a ser más largo, que pudiera tener sus ventajas a futuro porque no me endeudé mientras tanto, ¿no? O sea, al final lo que están haciendo en Estados Unidos es decir, pues voy a sacar dinero hoy y lo voy a tener que ir pagando en el tiempo, ¿no? Algunos, los apoyos, a lo mejor esos que estoy mencionando que van a recibir las familias, no son apoyos que luego tengan que reembolsarse, pero sí es deuda que se queda el gobierno para sí mismo. Y entonces, bueno, pues en algún momento tendría que hacer por pagarlo, aunque pues lo que ha pasado ya por muchos años es que simplemente van acumulando deuda y pues tal vez algún día la paguen o tal vez nunca la paguen, ¿no? Pero lo pueden hacer porque tienen ese gran tamaño de economía. Nosotros hiciéramos lo mismo, lo más seguro es que más fácilmente llegaremos a una situación en la que no encontraríamos quien estuviera dispuesto a invertir en nuestro país. Bueno, otro indicador es la inversión fija bruta. De ese Producto Interno Bruto hay como dos grandes componentes. Por un lado, lo que se gasta, ¿no? El gasto de las empresas y el gasto de las familias, y pues ya, se gastó, ¿no? O sea, me lo gasté en ir al cine y en comer, y entonces ese dinero que me gasté, pues ya lo tiene alguien más, ¿no? Pero otra parte de mis ingresos podría decidir invertirlos. Entonces, eso que sucede a nivel personal también sucede a nivel de el gobierno y de las empresas, ¿no? O sea, en lugar de gastar, invierto. Entonces, una medida muy importante, sobre todo para nosotros como ingenieros, es el de la inversión fija bruta, porque nuestra actividad profesional está mucho más ligada a la inversión, es decir, a que alguien decida comprar una casa o a que alguien decida construir una carretera o un aeropuerto o que exista la necesidad de construir nuevas centros comerciales, en fin, todo lo que tiene, todas ese tipo de obras son inversiones que se contarían dentro de este rubro de inversión fija bruta. Y fíjense lo que le ha venido pasando a la inversión fija bruta, ¿no? O sea, por un lado, no ha crecido
¿no? Y se había conservado relativamente estable. Y eso pues tiene sus implicaciones porque dice, pues simplemente estamos en un ritmo en el que pues cada año vamos invirtiendo una cantidad más o menos constante, pero entonces no nos está permitiendo acelerar a partir de la inversión el resto de la actividad económica. Simplemente, digamos, la estamos manteniendo o con un perfil de crecimiento moderado. Sin embargo, en los últimos años, pues lo que había venido sucediendo, ¿no? Estamos aquí, de 2018, es que empezó a mostrar una tendencia descendente. Y entonces ya para enero, o sea, esto es antes de que llegara la epidemia, pues ya veníamos arrastrando varios meses en los que esta inversión venía disminuyendo. Y bueno, pues aquí se agrava sensiblemente con los meses de cuarentena. Ahora viene subida, pero en una subida que todavía está muy lejos de compensar estas bajadas, ¿no? Y bueno, pues esta inversión, que esta es la gráfica agregada que la genera INEGI, pues aquí está el cómo se descompone y dice, pues hay inversión en lo que se construye, sea para uso residencial o para uso no residencial. Y también hay inversión en la maquinaria y el equipo que se compra, ¿no? Y la maquinaria y el equipo no es un gasto que simplemente sucedió el fin de semana y ya pasó y ya no usamos maquinaria, sino va a estar ahí por meses, años, y además nos va a servir para nuestros procesos de producción, ¿no? Entonces, bueno, pues la maquinaria tiene su componente de lo que se produce directamente en México y lo que se importa. Y pues estas comparaciones, ¿no? Respecto al mismo mes del año pasado o al mes que acaba de pasar, porque entonces nos va dando la pauta de cómo se viene comportando esa inversión. Y bueno, estos que fueron apenas el mes siguiente al salir de la cuarentena, pues vean cómo, o sea, rebota, ¿no? Es este brinco de aquí para acá, del 20%, sube de mayo a junio, pero comparado con el junio del año pasado, está 25% por debajo. Entonces, vienen todavía varios meses en los que vamos a estar escuchando muchas cifras en los que de pronto dices, oye, pues, si me están diciendo que acaba de crecer 10%, pues ya estamos bien. Y al día siguiente vas a escuchar algo que dice, no, es que estamos 13% por abajo. Entonces, empieza a ser un poco esquizofrénico el asunto porque escuchas porcentajes que parecerían contradictorios y en realidad no. En realidad, cuando los vemos, las comparaciones, cómo es que se están armando, bueno, pues se puede ir creciendo respecto a los meses previos, o sea, vamos saliendo de la situación de caída de la actividad por la emergencia sanitaria, pero todavía comparado con lo que pasaba hace un año, pues estamos muy por debajo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando empecemos a ver los datos de abril y de mayo de este año? Pues que nos van a reportar crecimientos respecto al año pasado muy grandes, pero no necesariamente nos van a llevar a puntos en los que ya hayamos recuperado niveles que teníamos en 2018 o inicios de 2019. ¿Preguntas, comentarios? Profesor, este indicador es mensual a comparación del PIB que es trimestral, ¿verdad? Sí, correcto. Pues, cada indicador está armado con su propia metodología y hay mediciones que te permiten ir teniendo un punto de referencia mensual, y el PIB, donde tienes que juntar todo, pues de pronto hay que, ahora sí que coleccionar datos de muy diversas fuentes para armarlo, y por eso es trimestral. Aunque se parece mucho al del IGAE, ¿no? O sea, el indicador global de la actividad económica que veíamos en la primera lámina, este ya es algo ya muy cercano al PIB. Cuando vas tú haciendo los promedios de cada 3 meses,
se parece mucho al PIB. El PIB ya es digamos, la medida exacta, pero el IGAE se acerca bastante a decir qué es lo que va pasando mes con mes. Profesor, Sí. y por ejemplo, en esas inversiones que usted nos está mostrando, ¿hasta qué lapso de tiempo es cuando se analizan? Porque, por ejemplo, ahorita haciendo la tarea de asociaciones públicas, leí que una pues desventaja que se podría tener de ese tipo de asociaciones es que era cuando ellos no ven que su inversión que tienen en ti es reembolsable, con el beneficio que pueden tener ellos, pues Sí. no les conviene tanto aplicar esa asociación. Claro. Sí, las obras de infraestructura necesitan plazos de maduración mucho más largos, ¿no? O sea, el recuperar una inversión en una obra de infraestructura pues, normalmente nos va a ocupar 20, 25, hasta 30 años. Ya cuando entremos a la parte de matemáticas financieras van a entender por qué se va a esos plazos tan largos. Pero bueno, por lo pronto quédense con esa noción de que una obra de infraestructura tiene ese horizonte, ¿no? Entonces, cuando se percibe que ese horizonte no va a ser suficiente, pues no hay incentivos para invertir. Cuando estamos en momentos en que la actividad económica crece de forma sostenida, pues es más fácil que se vayan animando a realizar inversiones porque la perspectiva empieza a ser pues que va para bien. Ahora, desde luego que es muy difícil poder asegurar lo que va a pasar en los próximos 20 años, ¿no? Todas las proyecciones siempre se hacen sobre lo que está sucediendo en el momento y con la perspectiva de que va a ir para bien. O sea, si uno adoptara una posición siempre muy negativa, incluso en el largo plazo, pues terminaríamos por no hacer nada, ¿no? Pero lo que nos vamos a encontrar es que si bien el momento actual, digamos los meses recién transcurridos y los meses próximos a llegar, son los que van a decidir si en ese momento es el momento correcto para invertir. La perspectiva hacia adelante, como digo, siempre va a tender a ser positiva. Pero lo que es importante es el momento en el que decidamos realizar las inversiones, ¿no? O sea, si hay mucho duda o recelo sobre lo que va a pasar en los próximos meses, o sea, de si no se va a recuperar la economía, pues entonces esos primeros meses de una nueva inversión son justo los que le pueden terminar por quitar la posibilidad de ser una inversión rentable. Ya de veras cuando lleguemos a trabajar con la simulación del costo financiero, pues les va a resultar mucho más claro. Por lo pronto, ahorita hablando de indicadores, pues lo que queremos ver a través de los indicadores es qué es lo que le está pasando a la economía y en función de lo que le está pasando, pensar qué es lo que le va a pasar en el futuro próximo. Bueno, otro indicador que es el de la ocupación y el empleo, pues ya lo comentamos hace un momento, ¿no? O sea, en un escenario de crisis económica, pues la tendencia es que los salarios vamos a verlos disminuir y también van a disminuir las fuentes de empleo. Entonces, en la medida en la que disminuye esa disponibilidad de empleo, pues también es a la vez un factor que incide en la actividad económica, ¿no? Porque al tener más personas ocupadas o desocupadas, pues es mayor o menor la posibilidad de que el conjunto de la población realice gastos. Y vean que algo que es común en las crisis, ¿no? En un momento de crisis, entonces, las empresas van a optar por reducir gastos y parte de esos gastos va a ser la contratación de personal porque no hay mucho que hacer, ¿no? O se quieren ahorrar lo más que puedan. Y entonces vean 2009 y vean aquí lo que estamos viendo es esta tasa de subocupación y la subocupación en muy resumidas cuentas es
pues yo podría estar dispuesto a trabajar mis 8 o 10 horas al día, pero lo que voy encontrando me da solo para, en el promedio, estar trabajando 4 o 5 horas al día. Entonces estoy subocupado porque no estoy aprovechando la totalidad de mi tiempo. Entonces, en escenarios de crisis económica, la subocupación tiende a subir, ¿no? Y vean cómo aquí, pues, también no se aprecia aquí con exactitud, es el primer trimestre, o sea, aquí vamos en marzo, como ante la inminencia de la llegada de la epidemia, desde el mismo marzo, varias empresas empezaron a decidir recortar personal y pues eso se va traduciendo en el incremento en esta tasa de subocupación, que también pudiéramos ver la tasa de desempleo y pues tiene comportamientos parecidos, ¿no? ¿Preguntas, comentarios aquí? ¿Vamos bien? Proveedor, ¿esas gráficas no toman en cuenta a los trabajadores informales o sí? Sí, buena pregunta, Jorge. Esta gráfica en particular, sí. Esta es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y entonces, aquí lo que te mide es el porcentaje de la población económicamente activa que estaba subocupado en el momento en el que se hizo el levantamiento, ¿no? Esta es una encuesta que va también es mensual. Entonces aquí está contando tanto empleos formales como informales. ¿Qué es lo que pasa también en escenarios de crisis? Bueno, pues que muy fácilmente las empresas prescinden de parte de sus colaboradores, pero pues uno tiene que seguir cubriendo sus gastos y entonces muy fácilmente encuentras actividades informales que te mantienen ocupado o semi-ocupado, ¿no? Pero bueno, en esa gráfica sí están los dos. ¿Dónde vemos son los formales? Bueno, pues una fuente, no es el total de los formales, pero es la muy mayor parte de los formales, son los que estarían afiliados al IMSS. Y bueno, aquí muestro en particular los trabajadores afiliados al IMSS y que a la vez están dentro del sector de la industria de la construcción. Y vean cómo, pues justo también llega los 2 meses de confinamiento y se cae el empleo. Yo la verdad aquí opino que no nos fue tan mal en la parte del empleo dentro del sector de la construcción. O sea, podría haber sido peor, ¿no? Es bastante fuerte la caída, pero pudo haber sido peor. Aquí no nos regresaron a los niveles de 2010 como el conjunto de la actividad económica. Aquí estamos, la caída fue como a niveles de 2014, ¿no? Normalmente vamos patrón en el que si vemos los últimos años de cualquier actividad económica, pues va subiendo, y va subiendo porque a la vez la población va creciendo y también va creciendo la actividad económica. Entonces, de hecho, o sea, justo ahí está parte de la relevancia de que en un país como el nuestro, en el que todavía somos un país en crecimiento en términos de población, se procure o haya mucha atención a procurar el crecimiento de la actividad económica. O sea, países como los europeos o como Japón, en el que el crecimiento de la población ya es marginal, ¿no? El porcentaje que se incrementa la población año con año es realmente muy pequeño, pues se pueden ya dar el lujo de no tener que crecer tanto económicamente, porque en la medida en la que es un número relativamente estable de habitantes, pues se reparten año con año lo que hay y no hace falta crecer para mejorar las condiciones de la población en su conjunto, porque ya es un número que está estabilizado, ¿no? Bueno, ahora aquí un breve comentario. O sea, estos piquitos que tiene la construcción, si se fijan, están casi en el cambio de año.
¿no? Normalmente en diciembre, en los meses de diciembre, se observa una caída en el empleo en la construcción. ¿Alguna hipótesis de por qué pasa eso? Tal vez porque no quieren dar aguinaldos o algo así. Son los periodos de vacaciones. No, Entonces, la mayoría... somos una industria en la que se combina por un lado que mucha de la mano de obra que trabaja en la construcción suele venir de comunidades que están al interior del país o en ciudades más pequeñas o en zonas rurales y que pues tienen la costumbre de en fin de año regresar a sus comunidades de origen. Y entonces, bueno, pues, aunque hubiera trabajo, muchos de ellos de cualquier modo, llegando el fin de año, se van a sus comunidades. Y por otro lado también tenemos que parte de la obra que se realiza es una obra que contrata tanto el gobierno federal como los gobiernos de estados y municipios y que tiene una lógica de ejercicio anual. O sea, es una obra que se contrata para realizarse dentro del año calendario y cuando más se tienen que estar entregando en diciembre. Entonces, con mucha frecuencia, dentro de las constructoras, cuando llega diciembre es el momento en el que se están ya entregando las obras, sobre todo aquellas que trabajan para gobiernos, y pues hay un momento en el que deja de haber obra, o bueno, o disminuye la intensidad de la obra, porque se acabaron los contratos y hay que esperar a que se implementen los nuevos contratos en el siguiente año. Entonces ese paréntesis que va de diciembre a enero, y bueno, pues ahí se extiende a enero, febrero, en que se recuperen los empleos de quienes salieron en diciembre. Alguien comentaba ahorita de que para no pagar aguinaldos, fíjense que ahí hay una según, porque, o sea, ciertamente hay un efecto en los costos de la mano de obra en la función de la continuidad del trabajador, porque ante yo como patrón decidir despedirlo, pues le tengo que pagar una indemnización que se me va haciendo más cara entre más tiempo tenga trabajando conmigo. Entonces, si puedo tener contratos temporales, pues esos contratos temporales no generan antigüedad. Y ciertamente es una forma de carencia en el empleo, ¿no? Pero eso no quita que una persona que trabaja, por ejemplo, de febrero a noviembre, pues tiene que recibir el aguinaldo proporcional a ese periodo de febrero a noviembre, ¿no? Es decir, no es por ahorrarse los aguinaldos, porque de cualquier modo hay que pagarlo, en la parte proporcional. En todo caso tiene que ver más con esto, de que de cualquier modo muchos trabajadores regresan a sus comunidades de origen. Por otro lado, los contratos están acotados a años. Y por otro lado, pues también si tengo la posibilidad de controlar mis posibles gastos en el futuro en función de establecer contratos temporales, pues lo voy a hacer para no exponerme a riesgos futuros. Y ya podríamos entretenernos en qué tanta responsabilidad social tienen las empresas ahí. Pues sí y no, pero a la vez, si, vamos, no es ilegal, pues, ¿no? La ley permite la modalidad de contratos temporales y pues las empresas lo aprovechan para maximizar ahí sus utilidades o mejorar sus niveles de eficiencia en el uso de la mano de obra. ¿Otra pregunta, comentario? ¿Estamos bien? Bueno, todo este conjunto de indicadores económicos, que bueno, ahorita vimos los principales, pero desde luego hay muchos más y en cada sector de actividad podríamos encontrar algunos que fueran más relevantes y que, como les digo, van conformando un ambiente que es propicio para la inversión. Y entonces cuando llega la inversión es cuando como ingenieros civiles nos vamos a encontrar con más oportunidades profesionales. Pues hay
diferentes rankings en los que se conjuntan múltiples indicadores y que están hechos para orientar a los inversionistas sobre en dónde les podría ser más conveniente invertir o no, o alertarlos sobre qué tipo de riesgos podrían tener cuando deciden ir a invertir en algún lugar o en otro. Entonces, uno de estos rankings es el índice de competitividad global que organiza el Foro Económico Mundial, y pues ahí nos miden a todos los países, o la mayoría de los países, bueno, a 141 países, aquí lo pueden ver, ¿no? Y entonces, pues México, ¿dónde está México? Pues dice, México es a nivel mundial el número 48 en términos de competitividad. Y entonces, ¿cómo entendemos esta competitividad? Pues en función de en qué lugar es más fácil que una inversión se decida realizar, porque va a encontrar las condiciones que le van a permitir tener mayor certeza sobre la recuperación de su inversión. Y entonces se hace todo este conjunto de elementos para determinar esa medición. Entonces dicen, bueno, somos el lugar 48 de 141, o sea, en realidad no nos sintamos mal, hay casi 100 que la tienen más complicada. En una escala del 0 al 100, tenemos 65 puntos, y donde el país que tiene mejor puntaje, o sea que es más competitivo, es Singapur. ¿Y cómo llegan estos 65 puntos? Bueno, pues hacen un promedio de diferentes indicadores en diferentes sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre más alto, pues mejor. O sea, estas son como las calificaciones. Entonces, ¿qué nos ayuda a estar en el lugar 48? Notoriamente, este rubro de indicadores, que es la estabilidad macroeconómica, ¿no? O sea, en la medida en la que no tenemos mayores enredos en inflación, en el nivel de endeudamiento, pues eso está bien. Y entonces, afortunadamente, ha habido un consenso aún entre diferentes administraciones públicas de que eso es algo que hay que cuidar, y bueno, pues eso es algo que ayuda, ¿no? O sea, tenemos ahí una buena evaluación y pues nos ayuda a tener buen promedio. ¿Qué más? Pues está este tamaño de mercado, ¿no? Para una empresa que va a hacer el esfuerzo de irse a instalar a un país, pues esa inversión va a tender a ser mejor si tiene más personas a las que les pueda ofrecer sus bienes o servicios. Entonces, bueno, por un lado, ser muchos se vuelve difícil, pero por otro lado, ser muchos nos ayuda a ser atractivos a ojos de otros, ¿no? Porque haciendo el esfuerzo de invertir en México, pues a la vez tienen la posibilidad de acceder a un mercado más grande en comparación a otros países. Entonces, ¿qué país es el más atractivo en términos de tamaño de mercado? Pues China, ¿no? Son muchos chinos y chinas. ¿Qué más? Sistema de salud, más o menos, ¿no? 82%. ¿Qué cosas no nos ayudan? Bueno, no nos ayuda la forma en la que se organiza el gobierno. Vean cómo entonces de los 100 puntos posibles tienen 48, lo que nos lleva a estar en ese lugar 94, ¿no? Entonces, la forma en la que va el gobierno, nosotros aquí la vemos deficiente, y desde fuera pues nos ven todavía más deficientes. ¿Y qué hay aquí dentro? A ver, ideas de qué hay aquí dentro. Benjamín, ¿qué hay adentro de que las instituciones de un país funcionen bien o mal? Pues no sé, pero me imagino que tendrá algo que ver con la corrupción. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Cuál es un mejor país para invertir? Pues un país donde la corrupción esté minimizada. ¿Quién gana ahí? Finlandia, ¿no? Los países nórdicos son los que a nivel internacional pues, se reconocen como más ordenados, menos propensos a la corrupción. Y aquí, como todos nos lo tomamos a cotorreo y no pasa nada, pues así salimos, ¿no? ¿Qué otra? ¿En dónde más nos vemos mal? Pues está este otro sector en el que nuestra capacidad de innovación también es limitada, y el que sea limitada pues no nos ayuda a tener muy buena posición. ¿Quién está muy bien? Pues es Alemania, ¿no? Que todos lo podemos tener en mente justo por ser un país que se distingue por su capacidad tecnológica, ¿no? De su innovación. Entonces, pues es un rubro en el que nos falta invertir, ¿no? Y aquí nos toca muy de cerca en la parte que se relaciona con la educación superior. O sea, no solo es ofrecer educación superior, sino que en general, porque bueno, no es para bien y para mal, no todas las universidades del país son como la nuestra. Y entonces, en la medida en la que las universidades no están vinculadas a la industria, a laboratorios, que no hay posibilidades de que los estudiantes accedan a maestrías o a doctorados, pues esto está limitado, y en consecuencia pues se depende mucho de que quien venga a invertir pues a la vez también traiga conocimiento, ¿no? Porque aquí no encuentra el suficiente para desarrollar todas sus actividades. Y bueno, lo estamos viendo muy claramente ahora con el asunto de las vacunas, ¿no? O sea, si tuviéramos un sistema de innovación más robusto, pues seguramente estaríamos en posibilidades de desarrollar nuestra propia vacuna, ¿no? Y como no, pues hay que estar esperando a ver a quién le podemos comprar. Bueno, entonces esta es una medida. Aquí en particular está la infraestructura, y ven cómo la infraestructura tampoco ayuda mucho. ¿Por qué no ayuda mucho? Pues esta es la vista en particular de infraestructura. Y entonces, vean cómo este es el puntaje de cómo se ve la infraestructura en diferentes rubros. Y entonces, bueno, pues la conectividad en carreteras no está mal, ¿no? O sea, el 90 de 100 posibles. Pero ¿qué no ayuda? Pues, por ejemplo, tren, ¿no? ¿Y por qué no tenemos tren? Pues porque resulta que ahí se nos entrelaza un poco con lo de las instituciones, y durante muchos años se favoreció al transporte en camiones, ¿no? Y el tren ha quedado marginado. Entonces, bueno, pues el tren no ayuda, ¿no? O sea, le falta conectividad en tren al país, ¿no? O sea, con todo y que ha venido creciendo y cada vez funciona mejor, pues está lejos de contribuir en lo que podría contribuir. El que tampoco ayuda mucho, la eficiencia de los servicios aéreos. Aquí, para cada indicador podríamos escarbarle un poco para saber cómo se determina. Ahorita no me acuerdo qué incluye, pero bueno, pues tiene que ver, por ejemplo, con los tiempos, o sea, con la incidencia de vuelos retrasados. Y entonces, pues eso nos lleva a acordarnos del aeropuerto de la Ciudad de México, y cómo los niveles de saturación que tiene, pues se traducen en una mayor frecuencia de vuelos retrasados. Entonces, bueno, pues eso es eficiencia que se pierde en el camino, ¿no? La electricidad sí está cubierta, pero la electricidad tiene fallas importantes en su calidad, ¿no? O sea, esto de que de pronto tengamos apagones porque hubo un incendio, o porque hizo frío, o porque hizo calor, pues es un reflejo
de cómo nuestro sistema eléctrico está agarrado con alambritos, ¿no? Literalmente. O nuestra red de agua, pues sí hay agua, pero no tan fácil es confiar que siempre va a haber, o sea, aunque sí tengamos red, pues no siempre tiene agua disponible, ¿no? Entonces, bueno, pues esa mezcla de indicadores, pues lleva a que la infraestructura esté donde esté, pero vean cómo nos marca dónde estarían las áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer cosas con la eficiencia del transporte aéreo, tienes que hacer por invertir en trenes, por mejorar tu cobertura en trenes, de modo tal que, pues para un inversionista, sea un inversionista local o un inversionista foráneo, pues resulte atractivo el pensar en invertir porque va a tener un tren cerca, va a tener una buena dotación de energía eléctrica que no le va a implicar paros en la producción y va a tener también suministro constante de agua. Bueno, ese es un indicador, digo, un ranking de referencia. Otro ranking, y con eso ya estamos cerrando, es del Doing Business. Y fíjense cómo nos habla igual de diferentes rubros, ¿no? O sea, la lógica de este indicador es para hacer negocios, cuáles son los países que ofrecen mayores facilidades. Pues Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong son los que están en primeros lugares, y México está acá en el lugar 60. ¿Qué nos detiene? Bueno, pues cuando al escarbamos a ver cuáles son los lugares en los que estamos bajos, está que no es tan fácil abrir un negocio, o sea, todos los permisos asociados con abrir un negocio cuestan trabajo, y estamos en el lugar 107. La obtención de electricidad, de nuevo, ¿no? O sea, una industria que está buscando tener un consumo importante de energía eléctrica, pues de pronto no puede instalarse porque no hay disponibilidad. Cuesta trabajo también tener en orden los registros de la propiedad, porque se pierden los papeles, porque se tarda mucho, porque nos encontramos con corrupción. La forma en la que pagamos impuestos de pronto es medio enredada. Vean que aquí estamos muy directamente como ingenieros civiles, manejo de permisos de construcción, y estamos en el 93. ¿Por qué? Pues porque le inventamos muchos requisitos y luego fácilmente nos cambian el criterio y van para atrás los permisos. Bueno, pues todo eso se traduce en que dentro de los rankings internacionales cueste trabajo que el país termine por ser atractivo, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que sí ayudan, pero otras tantas que no, y como ven, varias tienen que ver con las obras de ingeniería. Bueno, pues con esto estamos cerrando la sesión de hoy. Esta es tarea que va a ser tarea de este jueves para el otro. Seguro para entonces ya tenemos Educafi. Y entonces son sobre algunos de los indicadores que vimos hoy, pues investigar el dato puntual para un mes, ¿no? Los meses de cierre de 2020, y que veamos cómo quedó. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Profe. Bueno, ahora me doy cuenta de que de pronto con la cámara apagada puedo ver mejor la pantalla, pero bueno, aquí ando, no soy grabación. ¿Entonces todo bien? ¿Seguros? Profesor, todo bien. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos